Hola a todos, Carlos Godoy. Este es otro episodio de Chapín versus Food. Guatemala. Chapín versus Food. Ñam, 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 ñam. Esta es la batalla del hombre contra el hambre. Siempre le hacemos frente aunque el plato nos asombre. Estómago de acero y una buena actitud. Bienvenidos. Esto es Chapín versus Food. En este episodio vamos a estar cazando hamburguesas por toda la capital. Vieron que estuve pidiendo recomendaciones ahí de lugares de hamburguesas, ustedes los etiquetaron y voy a probar lugares a los que nunca he ido o hamburguesas que no he probado. Vamos a estar por zona 1, zona 4, también vamos a irnos a Cayalá y por último a la Roosevelt. Creo que así va a ser la ruta, nos queda lo más fácil, pero así ustedes ven opciones. Por ejemplo, no solo en un lugar, sino que si están por zona 1 ya saben a dónde ir, zona 4, Cayalá, o por si andan por la Roosevelt. Entonces acompáñenme en esta ruta, en esta cacería de hamburguesas. Vámonos de una a nuestra primera parada. ¡Boom! Bueno, ya estamos aquí en nuestra primera parada en esta cacería de hamburguesas y estamos aquí en la terraza de nada más y nada menos que de Gastro Monkey. Ellos se encuentran ubicados en la zona 1 por el Mercado Central, pónganlos ahí en Waze, les aparece, está en un lugar que se llama Proyecto Poporopo. Nunca había venido, es mi primera vez, me voy a aventurar a ver qué tal me va. Pero esta terraza está como chill, la verdad, está tranquila, bonita, buena música. Ya me pasaron el menú es por código QR, ahora casi que todos tienen estos menús y pedí una hamburguesa que la denominan la Secret. Ya con eso ni les puedo decir qué ingredientes lleva. No, pero es en pan pretzel, lleva queso, lleva tocino, lleva la salsa secreta de Gastro Monkey. Entonces me voy a aventurar con esta porque es como más de la casa, más como que nadie la va a tener. Que a diferencia de otras que podría ser lo mismo, solo que cada quien lo pone a su estilo. Entonces me gusta. Entonces acompáñenme a ver cómo me va con esta Secret de Gastro Monkey. Boom. Ya nos trajeron la Secret, miren eso. Se mira bastante prometedora a ustedes, con sus papitas, y pedí una limonada para tratar de no llenarme tanto, pero se ve buena. Vamos a tener que probarla de una. Como les digo, ya tenemos aquí la Secret. Se ve buena ustedes, buena. Con un tamaño está bien, la verdad. Esta tiene pan pretzel, como les había dicho. Así que a darle la primera mordida. Está rica. Está bien bañada en tocino, en queso. La Secret tiene un precio de 59 quetzales y trae las papas y todo. Precio normal. La verdad es que está bien. Dan una salsita, pero no sé si es para las papas o para la hamburguesa, pero está buena ustedes. Yo voy a mojar ahí la hamburguesa. Es como una variedad de ketchup, pero está buenísima. Me gusta esto que los restaurantes tengan como que lo icónico de ellos. Y esta Secret, buena. Ahora sí ya nos terminamos la Secret. Muy buena, la verdad, muy buena recomendación de parte de ustedes. El pan pretzel estaba rico, se sentía bastante el tocino, el queso, la salsa secreta, buena. También me gustó muchísimo la ketchup. Entonces no hay nada que pueda decir en contra de la Secret. Así que ya saben, Gastro Monkey aquí en zona 1.
no tienen parqueo así como que a la orilla de la calle. Yo ya lo encontré ahí, entonces en la esquina hay un parqueo público. No está difícil, la verdad pensé que me iba a costar más conseguir parqueo, pero sí está accesible. Entonces esta fue nuestra primera parada en esta cacería de hamburguesas. Vamos a pagar y nos vamos al siguiente destino. ¡Boom! Ya estamos en la segunda parada de nuestra cacería de hamburguesas de este episodio. Ahorita estamos en nada más y nada menos que en zona 4. Nos venimos de zona 1 a zona 4 para probar las hamburguesas de Opíparo. Tampoco las he probado, entonces esta va a ser mi primera vez probando. Vamos a ver qué nos recomiendan. Vamos a agarrar lugar, se ve algo lleno, pero ya estamos acá, así que a darle con todo. Bueno, nos va a tocar esperar mesa porque está lleno, la verdad. Entonces, pero está bien, vamos a hacer un poco de tiempo porque me imagino que si está lleno ha de valer la pena esa hamburguesa. Estamos aquí en zona 4, de la esquina de donde hay un mercado como interno, se podría decir. Ahora están de este lado los de Opíparo. Entonces a esperar un ratito para probar estas hamburguesas. Bueno, ya logré conseguir mesa aquí en Opíparo. Está bastante lleno, la verdad hay bastante sol, pero es un día soleado bonito. Ya igual tienen el menú con el código QR. Estaba viendo ahí una que le dicen la nueva y la ex. No, hombre, qué pésimo. No, la nueva tiene, estas hamburguesas traen media libra de carne. La nueva trae trocitos de blue cheese adentro de la torta, tocino, tomate, otra mayonesa que como que especial de ellos. Entonces me pareció esa que va a ser la indicada para nosotros, porque no había visto ninguna con blue cheese. Y vamos a ver qué tal nos va con esta hamburguesa de Opíparo, la nueva. Ya nos trajeron la nueva de Opíparo y así se ve. Se mira bien jugosa, la verdad. Es media libra de carne con tomate, tocino, y la carne trae, como les había dicho, trocitos de blue cheese. Bueno, vamos a probarla a ver qué tal. Ahora sí, nuestra segunda víctima, la nueva de Opíparo. Sí está más grande que la de la primera parada, ustedes. Un poquito más grande. Vamos a probarla a ver qué tal. Esta hamburguesa viene acompañada de plataninas y sí está bien jugosa, la verdad. Me imagino que por el tomate, la carne, el queso, con las mordidas que ahorita le hice, se sintió bastante el tocino. Así que démosle. Bueno, ya nos terminamos la nueva de Opíparo. Esta hamburguesa cuesta 75 quetzales y pedí una coquita cero para la dieta y tiene un precio de 16. Entonces voy a pagar como más la propina, fácil, unos 100 pesos. Así que voy a pagar y nos vamos de una a la tercera parada en esta cacería de hamburguesas. Bueno, ya ha salido Opíparo. La verdad es que la hamburguesa estaba buena, normal. La verdad es que normal. Si les gusta el blue cheese, pues es una hamburguesa para ustedes. Y si no les gusta, pues no la pidan, porque sí se siente bastante. Aunque creo que estuvo como muy jugosa para mi gusto, porque a medio tanto pues se me desarmó y pues las plataninas estaban como un poco aguadas, así como que si estuviera abierta la bolsa y se hubiera quedado hacia el aire. Pero bueno, espero a la próxima tener una mejor experiencia en Opíparo. La hamburguesa costaba 75 quetzales, la coca cero 16, más la propina terminé pagando 100 quetzales. Entonces creo que si voy a pagar 100 quetzales por una hamburguesa y el agua, creo que sí quisiera tener una mejor experiencia. Entonces, bueno, vámonos de una vez a la tercera parada para seguir con esta cacería de hamburguesas. ¡Boom! Bueno, ahora sí ya estamos en la tercera parada de esta cacería de hamburguesas. Como podrán ver, pues estamos en Cayalá.
Vamos a Callibel, está como por allá, en donde vamos a probar carbón y leña, en donde vamos a probar una hamburguesa que me han estado recomendando desde que empezó el canal. Entonces, pues qué mejor oportunidad de probarla que ahorita con la cacería de hamburguesas. Así que antes de probar la tercera hamburguesa, que ya les voy a decir cuál es, no olviden de suscribirse al canal en la parte de aquí abajo, de activar la campana de las notificaciones para que estén atentos a todo el contenido de Chapín vs Food. También de seguirme en Instagram y en Facebook como @Chapín vs Food. Y denle mucho, pero mucho amor a este video. Denle like, por favor, compártanlo para que la gente vea. Sigamos a más de 50 likes. Hoy sí, 50. Vamos a seguir haciendo rutas de hamburguesas, de tacos, de birria, de pizza, de sushi, de todo. Pero como ven, es fuerte la inversión. Ya en la primera parada gastamos, fueron 80 y algo de quetzales. Ahorita en la segunda 100 y todavía nos falta. Entonces, por favor, denle amor a este video para que sigamos invirtiendo en estas rutas. Bueno, ahora sí, ya estamos en Callibel. Ya estamos instalados en el tercer lugar de aquí de Callibel, la tercera parada de esta cacería. Creo que he dicho como 1000 veces cacería, perdónenme. Pero venimos a Carbón y Leña. Ellos están aquí en Callibel ahora. Creo que también tienen otro lugar en Carretera El Salvador, algo así. Pero como les dije antes, varias personas me han estado recomendando una hamburguesa que ellos tienen que es la Mera Mera. Entonces ya la fui a pedir, aquí está mi número. Trae carne asada, es carne puyazo, culote, queso y no sé qué más. Entonces ahorita yo solo fui y dije, bueno, dame la Mera Mera, esa es la que me han recomendado. Entonces vamos a esperar a que vibre el número y ya les voy a enseñar qué tal esta Mera Mera. Ya vibró el número y aquí estamos presenciando a la Mera Mera. Se mira galana usted. Creo que hasta el momento es la más galana que hemos probado ahorita. Uf, se mira como que tiene su chimichurri ahí, su salsita, no sé cómo. Pero se ve buena. Y siempre la coquita cero, ustedes saben, la dieta. Entonces vamos a probarla de una vez, para que no asienten las otras dos. Bueno, aquí está ya la Mera Mera. Este sí le llevo ganas a ustedes, porque como les decía, ya varios me la han recomendado. Entonces probémosla de una vez. Está rica, está buena. Se siente como una hamburguesa clásica, pero premium, como una hamburguesa casera, pero no sé cómo las uno hace en su casa. Bueno, depende, hay gente que se hace buenas hamburguesas, pero sí creo que trae como piña, como algo agridulce. Vamos a confirmar los ingredientes después, pero está rica, está buena. Así que vamos a darle matarile. Bueno, aquí abro un debate. ¿Ustedes son de los que comen la hamburguesa así o que la agarran así y le dan una mordida así? O así. Si nunca se han puesto a pensar en eso, miren a la gente cuando come hamburguesas. Yo he visto a gente así, yo lo agarro así, pero hay otras que agarran así y le dan vuelta. Así, no sé cómo. Pero bueno, ahora sí, sigamos. Última mordida de la Mera Mera. Bueno, ya me terminé la Mera Mera. La verdad es que estaba rica la carne, el aderezo, aunque siento que es como una hamburguesa casera, pero premium, como que bien hecha. Pero no sentí que fuera algo así como extraordinario, como wow, como que algo único. Pero sí estaba bueno. Y el combo costaba 60 quetzales, que es la hamburguesa y el agua,
que está bien, ha sido lo más barato de las últimas dos que hicimos. Entonces ahora sí, vámonos a la cuarta y última parada de la cacería de hamburguesas de Chapín vs Food. Boom. Bueno, ya estamos en la cuarta y última parada de esta cacería de hamburguesas. Ahorita nos venimos hasta la Roosevelt, de Cayalá a la Roosevelt, para nada más y nada menos que la Trama. Entonces se recuerdan que ya venimos a la Trama, hicimos un episodio de la Chop Queso, que hasta el momento pues en teoría seguimos siendo los únicos en lograr terminarnos este reto, pero hoy sí venimos por burgers. Entonces vamos a pedir una W en combo para que vean esta delicia de hamburguesas de la Trama. Cuarta y última parada de cacería de hamburguesas. Bueno, ya nos dieron nuestra burger, nuestra W, que estamos cerrando con broche de oro, se podría decir, esta cacería de hamburguesas. Sabemos que la Trama no nos va a fallar, entonces démosle la mordida a la W, que es como la clásica de la Trama, como el combo número 1. Entonces démosle pues. Empecé a las 2 de la tarde, son las 6 y pico, no hemos parado de comer, pero esto está buenísima. Miren, ya me disparé mi playerita ahí de la Trama para estar con todo, pero qué delicia. Bueno, aquí tenemos la W. Esta hamburguesa tiene un precio de 40 quetzales, pero con combo 55. Esta trae queso, tocino, carne, pepinillos, cebolla caramelizada, pero está buenísima. Así que bueno, me la voy a terminar en paz de Dios. Entonces hasta aquí llegamos con el episodio de cacería de hamburguesas. Miren, hasta se acabó la luz, ya no hay nada más. Más de 4 horas ahí comiendo, pero creo que valió la pena. Encontramos sabores muy buenos, como el de Gastro Monkey y la Trama, la W, que está buenísima. Y creo que sí nos quedó a ver un poco píparo y a carbón y leña, pero tal vez en otra oportunidad o con otro, o que pidamos algo más, pues tal vez ya tenemos una mejor experiencia con ellos. Pero sí, nos vamos 2 de 4 para mí. Gastro Monkey con Secret y la Trama con la W. Pienso que para mí fueron las mejores, y en cuestión de precio y de lugar y de todo. Entonces ya saben, si quieren más videos de cacería de hamburguesas, no olviden de darle like al video. Necesitamos mínimo 50 likes para hacer otro video de cacería. Por favor, no olviden de suscribirse. Recuerden que de este lado o de este les voy a dejar una chibolita para que se suscriban. Entonces, así que hasta aquí llegamos. Nos miramos en el próximo episodio. ¡Boom! Y recuerden que aquí abajo o aquí les voy a dejar otros videos de que no tengan nada que ver con hamburguesas, para que vean algo más. Ya saben, denle like al video. ¡Boom!